Familia, muy buenas días, ya tarde, ya son ¿qué hora son? Ni siquiera he visto la hora. 25. Las 12:20, en el mío son las 12:20. Son las 12:20, de verdad es un gusto también estar con ustedes acá. Han pasado varias semanas intentando hacer esta grabación. Estaba contándoles hace un rato a ustedes que llevo varias semanas intentándolo, pero hoy fue el día. Aparte de eso, que la iba a hacer con Pablo, digámoslo así, a solas, pero el Señor colocó en mi corazón que lo hiciera junto con mi hermano. Entonces, pues estamos aquí diríamos por ahí, desde las montañas de Colombia, desde un lugar de Colombia, desde un lugar y la idea es que poco a poco entendamos el por qué lo estamos haciendo desde aquí. La verdad creo que el tema amerita el lugar, amerita el por qué estamos aquí y qué mejor. Y mira, José, las cosas, ¿no? Que veo y es que quería hacerlo a solas con Pablo. Lo íbamos a hacer solo los dos. Y lo que quería no se dio. Nunca se dio. Y hoy pues vinimos acompañados. Entonces Estamos podemos bien obviamente acompañados. compartir juntos. Preséntanos. Esa es la idea. No los presento. Mucho gusto. Mucho gusto, mi nombre es Fabián. Yo soy José. ¿Tú eres quién? José. Está bien, está bien. Qué gusto de verdad saludarlos. Saludo también a las personas que vayan a ver este audio, este estudio, que sé que es muy importante. Es un tema extenso que vamos a intentar resumirlo lo mejor que podamos. Esa idea. Así que yo creo que una de las mejores formas de comenzar es orando, dándole gracias al Creador porque nos permite estar en este lugar, que estamos con bien, y poco a poco vamos entendiendo por qué preciso este escenario. Estamos en una montaña, acabamos de subir 40 minutos, casi una hora, ¿no? Caminando, caminando y de verdad, y estamos dentro de un pequeño bosque, de verdad un excelente escenario. Y poco a poco vamos diciendo por qué estamos desde este lugar. José, no sé si me ayudas orando. Claro que sí. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque nos has permitido llegar a este punto, a este día específico, y no es casualidad. Nosotros solamente queremos apartar unos minutos para profundizar en las escrituras, para estudiar tu palabra. Queremos abrir nuestro corazón para que tú puedas hablar a nuestra vida, a cada uno de nosotros, los que estamos acá y los que también están viendo este video. Queremos simplemente colocar nuestras vidas en tus manos, que simplemente no lo hagamos por hacerlo, sino que tu espíritu sea guiándonos en cada palabra que vayamos a mencionar y en cada parte de la escritura que vayamos a escudriñar. Así que nosotros quedamos en tus manos, en el nombre y por los méritos de tu Hijo Yeshua. Amén. Bueno, el estudio que vamos a hacer va a ser una introducción, va a ser también un panorama vamos a tratar de que sea muy rápido. Realmente es bastante extenso el tema, pero vamos a tratar de hacer un panorama, un abrebocas, digámoslo así. Es parte como de una introducción de una serie de temas que vamos a estar tocando, que mi hermano va a estar mencionando, y me invitó para que lo acompañara en esta apertura, pues en esta introducción. Es un tema que lo mencioné hace ratico, es un tema que nosotros venimos desde hace varios años veníamos nosotros indagando, porque es un tema que es como misterioso, es como escatológico. Entonces, siempre uno, desde que estamos niños, en mi caso personal, desde que estaba niño, yo recuerdo, Fabi, cuando estábamos bien peladitos, bien niños, yo me acuerdo que yo me acercaba a mi mamá y yo le preguntaba cosas. Mamá, ¿y cómo va a ser al final? ¿Cómo va a ser el fin de los tiempos? Y de verdad, Jesús va a venir, ¿y cómo va a ser? Mi mamá tenía unos libritos, unos folleticos, yo no sé si se los recuerda. Se perdieron, yo no sé, en alguna oportunidad los voy a buscar y nunca los volví a encontrar, tal vez los prestó. Y yo los leía, yo era muy curioso, yo, wow, ¿cómo será esto? Y es que uno ha escuchado, pues, desde
si uno es, en el caso nuestro éramos cristianos desde cuna, desde bebecitos íbamos a la iglesia cristiana, o sea, porque uno ha visto alguna película, ¿no? Dejados atrás, o porque uno lo ha escuchado en un centro de teología, en un centro de estudios de teología, o sea, porque al menos vio un programa de History en Semana Santa o de Discovery Channel, algo a uno le hablaron acerca de escatología, de los últimos tiempos, del apocalipsis. Entonces es algo que es muy curioso, es muy misterioso. Entonces vamos a hablar de eso, vamos a tratar de hacerlo de una forma sencilla y rápida, porque pues como les digo es una introducción, es un panorama. Entonces vamos a estar hablando de la cronología del apocalipsis en los últimos tiempos. Básicamente es eso. No sé qué título le vayamos a poner ahí, Pablito. Eh, pero más o menos de ese va a ser el tema, ¿no? O hay algo otro título. Pero para poder empezar vamos a tratar de dar como un contexto, ¿cierto? Porque en Apocalipsis hay mucha simbología. No solamente Apocalipsis, porque, a ver, como para decirlo de alguna manera, Apocalipsis es como un tráiler de una película. Entonces, uno ve el tráiler y uno queda, wow, impresionante, pero uno no sabe nada de la película. Para poder entender, eh, para poder entender lo que está escrito en Apocalipsis, es necesario conocer todo el contexto de todos los libros. Hay que entender que si se habla de una mujer, ¿a qué hace referencia? De acuerdo a la palabra completa. Porque Apocalipsis se conecta con todos los profetas. Apocalipsis se conecta con... está muy conectado con Daniel, pero en realidad está conectado con todos los profetas. Está conectado con las palabras de Yeshua. Está conectado con las palabras de los apóstoles. O sea, está conectado de varias formas con varios libros. Pero entonces es necesario conocer todo el contexto para poderlo entender. Pero entonces, esa simbología, antes de empezar necesitamos darle un contexto. Que la Biblia, ¿a quién le llama esposa? Dios, qué figura sí, qué simbología asume la mujer en la palabra. Bueno, un contextico así más o menos, Fabi, de pronto arrancamos por ahí. Me parece buena idea poder arrancar allí y poder comprenderlo. Yo diría esto, ¿no? Para poder comenzar y poder comprender un poquito lo que se va a hablar. Y es el problema que tenemos enfrente en nuestros días es que tenemos muchos sistemas de creencias, muchos sistemas religiosos que lo que han hecho es decir, todos dicen yo tengo la verdad. Pero el problema es que en realidad en algún momento de nuestras vidas hemos realmente estudiado la Biblia, dejando a un lado nuestro sistema de creencias con el cual nos hayamos criado, ya que obviamente cuando siempre, mira, desde que nacemos, vamos creciendo, siempre hay un sistema de creencia que va a formar parte de nuestra vida. Vamos creciendo con él y vamos afianzándonos tanto que creemos que ya eso es lo que realmente nosotros creemos, cuando en realidad todo lo que nosotros creemos es un conjunto de todo lo que otras personas nos dijeron. Así que yo digo que una de las cosas por donde siempre deberíamos comenzar, y es lo que de pronto el padre hizo hace unos muy buenos años ya, y fue dejar a un lado todos nuestros sistemas de creencia y comenzar realmente a volver a leer la Biblia desde su contexto original, sí, dejando a un lado todo lo que me hayan enseñado. Yendo más allá de todo sistema de creencia, de todo sistema religioso, yendo más allá de todo grupo cristiano, protestante, yendo más allá de todo grupo judío, yendo más allá de todo grupo católico, yendo más allá de cualquier sistema de creencia y volver al primer siglo, volver a las palabras de los apóstoles, a la época de Jesucristo, ¿qué era lo que creían? ¿Cómo lo creían? ¿Cómo lo veían? ¿Cómo hacían las cosas realmente? ¿Cómo se hacían las cosas? Mire, estamos frente a un problema bastante fuerte en nuestros días. Y es que tenemos todo el mundo
en todo sistema de creencia, todo el mundo quiere volver a la fe original. Todos quieren tener la fe o el poder que tenían los apóstoles. De ahí se forman muchísimas denominaciones y muchísimos sistemas de creencias, porque todos quieren tener ese poder y todos quieren volver allí donde el agua estaba pura, donde corrían manantiales en medio de las personas, ese poder que los hacía realmente dar hasta su vida por lo que estaban creyendo. La pregunta sería, llegamos a nuestros días y 2000 años después podríamos decir que la verdad o lo que nos enseñó Jesucristo se ha tergiversado a lo largo de la historia y puede haber cambiado a lo largo de la historia. ¿De dónde vienen los sistemas de creencias en realidad? Entonces, la idea y lo que les quiero proponer esta tarde, y quiero que lo hagan de verdad, háganlo ustedes mismos, escudriñen, y es, tomen notas y sean sus mentes y llévenlo nuevamente todo a la palabra y comencemos a decir, ok, al menos voy a colocarlo para en algún momento poder estudiarlo yo. Así que ahora, hay un pueblo que aparece mucho en la escritura, ¿listo? Un pueblo. Mira, esto es como todo libro. Como nosotros, cuando nosotros leemos un libro, se nos acerca un libro, cómo nosotros podemos entender el contexto de ese libro. ¿Cómo podemos nosotros encontrar el tema central de ese libro? Entonces, si volvemos a la época de colegio, entendemos que lo primero que hay que hacer es leerlo de pasta a pasta y darnos cuenta o empezar a analizar sus hojas, en qué hacen más énfasis, a qué le dedican más tiempo a todas sus hojas. Claro, cuando nosotros nos encontramos aquí, la pregunta sería por ejemplo, ¿alguno de nosotros sabemos realmente la Biblia de qué se trata? ¿Cuál es el tema central de la Biblia? ¿A qué le dedica más tiempo sus hojas? Para poder comprenderlo. Matrimonio. A una familia. Sus hojas le dedican más tiempo a la familia de Abraham. Todas sus hojas. O sea que el tema central de la Biblia tiene que estar ligado a Abraham. Literalmente. Porque por todos lados aparece. Tanto así que hasta tenemos una canción muy conocida. En todo círculo religioso todos la conocen. Padre Abraham tuvo muchos hijos. Muchos hijos tuvo el padre Abraham. ¿Por qué? Porque definitivamente se supone que lo que creemos, lo creemos por la fe de Abraham. Entonces hemos creído y hay una promesa que se le dio a Abraham. Listo, que de su descendencia saldría quien libertaría al mundo. Pero en medio de todo eso, creo que todos aquí nosotros y las personas que pueden estar escuchando, sabemos y conocemos quién es Jesucristo. Hemos escuchado de él. Ahora, ¿realmente sabemos por qué tuvo que morir y por qué tuvo que resucitar? La respuesta más común, y en todo sistema dicen, es para salvar al mundo. Sí, yo siempre digo algo, José. Yo siempre digo, nosotros conocemos como cristianos, y ahora que voy a decir la palabra cristiano me refiero a todo círculo católico protestante, como cristiano porque creemos en Jesucristo. Como cristianos a nosotros se nos ha enseñado que la Biblia, sin darnos cuenta, la Biblia se nos ha enseñado como un sistema de creencia religioso y aparte de eso, filosófico. Tenemos muchos clímax. Ejemplo, conocemos, ¿qué es el amor? No, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no busca lo suyo. Nos dicen, ¿por qué Jesús murió? Para darle vida al mundo entero, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la verdad? Pues la palabra dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Claro, ¿eso es verdad? Claro, está en la Biblia. ¿Quién dice que no? Está en la Biblia y es muy cierto. Pero la pregunta sería, conocemos el clímax. Conocemos qué sucedió. Pero conocemos el proceso. Realmente. ¿Alguna vez se han preguntado por qué el Señor constituyó un pueblo que sale de Abraham? Listo, Abraham tiene un hijo llamado Isaac. De Isaac tiene un hijo llamado Jacob. O sea, la promesa empieza a caminar. De Abraham, una promesa de que iba a ser no solamente iba a ser una nación,
sino que iba a ser un conjunto de naciones y que reyes saldrían de él. De Abraham sigue Isaac, de Isaac sigue Jacob. Jacob tiene 12 hijos y al que se escoge es a José, que muy curiosamente el nombre José significa añadirá. José es llevado cautivo a Egipto, es vendido por sus hermanos, se los llevan a Egipto, se convierte en una persona muy poderosa en Egipto y en Egipto tiene 2 hijos, Efraín y Manasés. Manasés y Efraín, digamos, porque Manasés era el mayor. Pero al final de la vida de Jacob, el Señor escoge también a Efraín, que significa fructífero. Y de ahí en adelante comenzamos a ver una historia de una creación de un pueblo. Dios crea un pueblo llamado Israel. Entraron como una familia a Egipto y salen como una nación, como un pueblo, al cual se les entrega unos mandamientos, unas leyes, un pacto. Eso es lo más interesante, porque se les entrega un pacto y se les entrega una letra menuda en el pacto. La letra pequeñita decía, la letra grande dice, ustedes van a ser mi especial tesoro entre toda la tierra. Serán santos, mi real sacerdocio, apartado, mi pueblo escogido, adquirido para grandes cosas, para que sean luz a todas las naciones de la tierra. Mis hijos, mis primogénitos. Eso se le dice a este pueblo. Pero se le da en la letra menuda se le dice algo. Si ustedes no guardan mis mandamientos, si ustedes no guardan mi pacto, llegará el día en donde los esparciré por todas las naciones de la tierra y nunca más me acordaré de ustedes. No serán más mi pueblo, no me compadeceré de ustedes y no me acordaré de ustedes. Y sus hijos, y nunca me acordaré de sus hijos. Pero la misma letra, con que pareciera que fuera algo malo y algo duro, la misma letra pequeña dice, pero llegará el día en donde aún fuera en los rincones más lejanos de la tierra en donde los hubiera esparcido, si se arrepintieren de sus malos caminos, los recogeré y los volveré a su tierra. Esa profecía está en Deuteronomios capítulo 30, en medio del 28 y el 29, que hablan de las bendiciones y las maldiciones por guardar el pacto. Terminando, les dice esto. Y en el capítulo 30, versículo 12 en adelante de Deuteronomio, les dice, este mandamiento que yo les digo hoy no es difícil. Está en su boca y en su corazón para que lo cumplas, para que lo pongas por obras. Cada mandamiento era fácil de cumplir. El problema no era la palabra. El problema estaba en el corazón del hombre, que el hombre no quiere obedecer. El hombre no quiere hacer lo que dice la palabra, la escritura. El hombre quiere hacer las cosas siempre a su manera. Y una frase muy común hoy en día en la religión es que el Señor mira mi corazón. Sí, pero la palabra también dice que el corazón del hombre es engañoso. Y la escritura también dice que no te fíes de tu corazón. O sea, Dios mira el corazón. Y eso se lo dice David. Pero el corazón obediente. Así que después de esto, claro, hay una nación, se le entrega un pacto. La pregunta sería, una tierra prometida, de donde iban a hacer luz a las naciones. Pero ahora la pregunta, ¿permanecieron en los mandamientos? Nunca, nunca. La historia no. Mira, algo que a mí, una de las cosas que más me fascinan de la Biblia, y es que la Biblia no omite, o sea, nunca muestra a ninguna persona como si fuera, wow, perfecto. No, lo muestra con sus debilidades y le muestra realmente en qué cayó y cómo cayó. Pero también muestra muchas personas que cayeron y fueron restauradas, levantadas. Ok, pues si ellos no permanecían en el pacto, ¿qué iba a pasar? Iban a ser despedidos. Expatriados. Esa es la palabra, expatriados. Sacados de su país. De su patria, y nunca más se acordaría de ellos. En la época de Salomón, hijo de David, por la continua desobediencia de Salomón a la ley de Dios, el Señor le dice a Salomón que el reino de Israel, que eran 12 tribus, 12 clanes familiares, iba a ser dividido en 2 reinos. ¿Listo? El reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se iba a ir con su siervo, el siervo de Salomón, se iba a llevar a 10 tribus. Jeroboam. Y el reino del sur, solo por amor a David, su padre, solo porque le prometió que habría una dinastía, que de él vendría una dinastía que reinaría el mundo para siempre, junto con Israel. Se le prometió a David.
Mira, esto es algo importante. Y es que a David se le promete y Dios no incumple sus promesas, que el mundo va a ser gobernado por las 12 tribus de Israel por medio de uno que iban a ser de él. Eso se le prometió a David. Para siempre, eternamente. Eso está en Primera de Reyes. Se le promete esto. Ahora, es interesante que el reino se divide, Jeroboam en el norte, con 10 tribus, Roboam en el sur, con 2 tribus, específicamente las tribus se dividieron. Aquí, esto es interesante, ¿por qué? Porque hoy en día tenemos a los judíos en Medio Oriente y todo el mundo les llama Israel. ¿Ustedes sabían que los judíos no son Israel? Los judíos son la tribu de Judá. Y eso también fueron mezclados. Son la tribu de Judá. Las 10 tribus en el norte, arriba estaba Rubén, arriba estaba Neftalí, Dan, Aser. Estaban todas estas tribus, estaban arriba. Y un reino dividido, ¿qué pasa cuando hay un reino dividido? Más fácil de conquistar, ¿cierto? Bueno, Jeroboam en el norte decidió hacer algo muy fuerte. Y él dijo, venga, esta gente de pronto se me va a ir y me va a conquistar, se me va a quedar de pronto en el sur, porque Dios había dicho que el lugar de adoración era en el sur de Israel, en Jerusalén, en donde estaba el templo. Entonces Jeroboam dijo, para que esta gente de pronto no se me vaya a quedar con los del sur y no se me una con los del sur, puso cultos y puso lugares de adoración en el norte de Israel, 2 lugares de adoración. Puso los sacerdotes que él quería, no de la tribu de Leví, y aparte de esto, sacrificó animales que no debió sacrificar en el altar. O sea que hizo todo lo malo delante de los ojos de Dios. Y eso es lo que la gente no entiende. La gente no sabe ni siquiera qué es un profeta y por qué los profetas fueron enviados. Empieza la época de los profetas. Después de la época de los reyes, empieza la época de los profetas. Los profetas fueron enviados a las 2 casas de Israel. Ahora el reino estaba dividido en 2. La casa del sur y el norte. Y los profetas los llamaron de cierta manera. En los profetas los encontramos. Cuando lean los profetas se van a dar cuenta que en los profetas al sur se le conoce como la casa de Judá. Y al norte se le llama la casa de Israel, Efraín. ¿Por qué? Qué interesante que tiene que ver un hijo de José, que significa fructífero. Ahora, ¿por qué en el libro de Oseas y en otros profetas se les llama también Efraín? Se les llama Efraín y se les llama también las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así se les conoce, la casa de Israel y ovejas perdidas. Los del norte. O sea que ahora tenemos la casa de Judá y las ovejas perdidas de la casa de Israel en el norte. Y el Señor empieza a mandar profetas a cada una de las casas y les empieza a decir, arrepiéntanse, porque si no, viene la consecuencia de su desobediencia. Y no quisieron. No quisieron. El norte permaneció en desobediencia. Vuelvan al pacto, retornen a los mandamientos. El Señor no quiere mandarlos, expatriarlos, expulsarlos. El Señor quiere que ustedes permanezcan. No quisieron. Y Dios envía a un profeta especial a darles una carta de divorcio. Pero no se los dio a todo Israel. Se lo dio solamente a los del norte. ¿Quién conoce el nombre del profeta? El profeta Oseas. El profeta Oseas se le da la carta de divorcio. Y al profeta Oseas se le dijo, mire, Oseas, mi pueblo es como niños. Les digo y no hacen caso. Me toca enseñarles como niños, por dibujitos, con plastilina. Te lo voy a hacer con tu vida. Esta va a ser mi voluntad para tu vida, Oseas. Vas a buscar a una mujer fornicaria y vas a tener hijos de fornicación. O sea, vas a buscar una mujer prostituta, te vas a casar con ella y vas a tener hijos de fornicación con ella. Y esta va a ser la respuesta que yo le voy a dar a la casa de Israel, a las tribus del norte por haberse apartado de mí. La mujer que él consigue dice, y ese fue el nombre de aquella mujer, y fue Gomer. Gomer. Los nombres son muy importantes en la Biblia. El nombre Gomer significa consumación. Esto me recuerda cuando Jesucristo, Yeshua en hebreo, estuvo en el madero, colgado y dijo, consumado es. O sea, ¿quién estaba en la mente de Yeshua, de Jesús, cuando estaba en el madero? Estaba la mujer de Oseas. Lo más interesante es que Oseas en hebreo es Yehoshua.
O sea que es una tipología, Oseas iba a ser una tipología de Yeshua, de Jesús, y Gomer iba a ser una tipología de la fornicaria Israel. Y tuvo hijos. Una se llamó Lo-Ruama, Lo-Ammi y Jezreel. Tuvo 3 hijos. Y los 3 hijos tenían que ver, sus nombres eran en relación a lo que el pueblo había hecho. La no compadecida, la no amada y no mi pueblo. Pero al final del capítulo 1, les recomiendo que lo lean, capítulo 1 del libro de Oseas, en el versículo 10, dice, con todo, y lo que les acabo de decir, que les estoy pasando carta de divorcio, con todo, llegará el día en donde la casa de Israel, Efraín, las ovejas perdidas de la casa de Israel, serán como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les dije que ustedes no serían más mi pueblo, algún día, en un futuro, les volveré a decir, ustedes son hijos del Dios viviente. O sea que lo que dijo Pablo no fue... Continúa. O sea que lo que dijo Pablo no fue improvisado. Pablo, todo lo que está escrito que dijo Pablo, todo fue extraído de la Torá. Cuando yo empecé a leer, lamentablemente a uno le enseñan que lo primero que hay que leer es Juan. Y hay que leer el Nuevo Testamento. Porque es que esa es nuestra herencia, porque nosotros somos la iglesia y no hay que... Pero cuando uno empieza a leer la Torá, uno empieza a leer los profetas, lo primero que me sucedió a mí, es que en aquella época nosotros estábamos estudiando Instituto Bíblico, lo primero que me pasó fue, no puede ser, pero si esto lo dijo Pablo. O sea que Pablo lo que dijo no se lo inventó. Pablo lo que dijo lo extrajo de los profetas, lo extrajo de la Torá. Esta frase que acabo de mencionar mi hermano preciso está ahí en Romanos también. Y se la aplica a los romanos, y se la aplica a Romanos. ¿Cómo así? Entonces, ¿Pablo a quién le está hablando? O sea, un momento. Hagamos aquí una pausa muy pequeña. Oseas le estaba escribiendo eso a el reino del norte de Israel que había fornicado. Esto es algo muy importante, Fay, para el tema que vamos a tocar. Fornicación, en un sentido espiritual, significa idolatría. ¿Sí? Oseas le aplica esta profecía a las tribus del norte, a las 10 tribus del norte, al reino del norte, a la casa de Israel, que había pecado con pecado de idolatría. Y Dios dice a través de ese profeta, les dice, ustedes no van a ser nunca más mi pueblo. Eso significa la palabra Lo-Ammi. Y luego le dice al mismo tiempo, algún día serán llamados hijos del Dios Altísimo. Esa misma palabra que fue aplicada a las tribus del norte, luego las agarra Pablo, las extrae y se las aplica a las personas que vivían en Roma, que estaban regresando al conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios. Y les aplica esa misma profecía de Oseas. Entonces, está en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Entonces, la pregunta que surge ahí de primera es como, un segundo, y entonces, o sea que, a ver, ya va, me dijeron que la iglesia, Cristo vino y hizo una iglesia de gentiles porque Israel chao, y entonces ahora va a ser una nueva iglesia que se llama la iglesia de Jesucristo, y entonces, pero ya va, Pablo vino y le está aplicando esta profecía que era para el pueblo de Israel, se le está aplicando aquí a los que están llegando. ¿Cómo es esto? Es una de las primeras preguntas que uno le empiezan a surgir cuando uno arranca a leer el contexto histórico de toda la palabra de Dios. Cuando nos empezamos a dar cuenta que el evangelio no es solamente que Cristo vino, murió y resucitó, sino que el evangelio es desde Génesis hasta Apocalipsis. Que el evangelio es toda la palabra de Dios completa. Entonces, número 1. Si Dios le pasó carta de divorcio a las 10 tribus del norte, ojo, eso es muy importante, no a las del sur, a las 10 tribus del norte fueron los primeros que fueron expatriados. Recordemos entonces, año 786, fueron expatriados las 10 tribus del norte. Fueron expulsados de su patria. Antes de Cristo, ¿no? Antes de Cristo, sí, efectivamente, gracias. Por los asirios, una invasión del ejército asirio vino, se los llevó a diferentes lugares. No. Ustedes se van a, lean Oseas es espectacular.
ustedes se van a ir, van a adorar al palo y a la piedra, ustedes se van a olvidar de su identidad por completo, ustedes ya no van a ser mi pueblo, pero los voy a amar de pura gracia. Ahí mismo, o sea, es increíble lo que dice Oseas. Los voy a amar de pura gracia en el futuro, donde les dije, no van a ser más mi pueblo, ustedes serán llamados hijos del Dios Altísimo. Ahora, siguiendo ahí un poquito yéndome un poquito más allá de la intro. Ahora, ¿qué pasó con los del sur? A los del sur, Dios entonces envía también profetas y les dice, ustedes no se dieron cuenta que a los del norte les pasé carta de divorcio. La carta de divorcio está en un contexto legal. Cuando hablamos de la Biblia, a ver, vamos a ponerle aquí a esto un término ya, porque dentro de unos minutos vamos a tocar unos términos geopolíticos importantes para poder dar más contexto a lo que vamos a hablar. Estos son unos términos legales. Pero más que términos legales las leyes divinas son leyes verdaderas. Las leyes que conocemos nosotros de los diversos países son normas. Que no nos metan gato por liebre. Que no te metan gato por liebre. Las leyes de los hombres no son leyes, son normas creadas por los hombres. Se basaron muchas en esto, ¿sí? Lo que está aquí escrito, pero las leyes divinas son leyes divinas. Esto es lo legítimo. Lo de ellos es lo legal. Esto es lo legítimo. Son palabras raras, pero si de pronto alguien conoce, créanme que he pasado bastante tiempo profundizando en estos temas para lograr medio entender todos estos términos legales. Pero bueno, el caso es que Dios elige un pueblo. A ver, la familia de Abraham se convierte finalmente en un pueblo, ¿sí o no? Lo dijo mi hermano. Se convierte en un pueblo, la familia de Abraham, ¿ok? A ese pueblo se le dan unas condiciones, unos términos legales, digámoslo así. Aquí está. Los primeros 5 libros de la Biblia, ¿cierto? Es la base del resto. No las podemos desligar del resto, ni siquiera del Nuevo Testamento. Las condiciones eran, van a obedecerlas, todo el pueblo al unísono dijo 3 veces, porque Dios preguntó 3 veces. Sí, obedeceremos, lo haremos. Ok, está bien. Aquí están las condiciones legales. Recuerden, si incumplen las leyes que les estoy entregando, van a ser expulsados de su tierra. Y chao, por completo. Pero en el futuro, como Dios lo sabe todo, desde la Torá fue escrito que en el futuro, los descendientes de aquellos que dejaron las leyes a un lado, los términos legales, algún día nos iba a caer el 20, dijeron por ahí, y no puede ser, somos nosotros. Ok, que algún día los descendientes se iban a acordar de que nuestros antepasados dejaron los términos legales y que al momento en que nosotros nos acordemos de estos términos legales y regresemos a la obediencia de toda la palabra completa, entonces íbamos a ser llevados nuevamente a la tierra de nuestros antepasados. Entonces, ese pueblo completo es un clan de 12 tribus, que son los 12 hijos de Jacob, ¿cierto? Ese pueblo compuesto de 12 tribus es llamado en la Biblia la esposa de Dios, digámoslo así. Hubo un momento entonces que se divide 10 tribus al norte, 2 tribus al sur, y en ese momento hay una división. Dios pasa carta de divorcio, está escrito en los profetas, pasa carta de divorcio a los del norte, no a los del sur. Entonces los del norte son expatriados año 786 antes de Cristo, antes de la era común, pero los del sur son expatriados también, pero no, a ellos no se les pasa carta de divorcio. Ellos siguen permaneciendo como pueblo de Dios. Recordemos, Oseas lo dejó muy claro. Al norte, a las 10 tribus, que hasta el día de hoy los judíos les llaman las 10 tribus perdidas. ¿Sí sabían? ¿Han visto algún documental de esos? Chévere. Las 10 tribus perdidas hasta el día de hoy están perdidas. Dicen los judíos hoy en día, y muchos rabinos andan en búsqueda de esas 10 tribus. Dicen, están regresando las 10 tribus perdidas. Por allá en Chile encontramos los descendientes de Manasés y no sé qué. Bueno, el caso es que a esas 10 tribus es que Dios le pasa la carta de divorcio. A esas 10 tribus es que a través de Oseas Dios les dice, lo a mí,
Loam es una palabra en hebreo, significa no mi pueblo. Ustedes ya no van a ser mi pueblo. A ellos, a los del sur, que era Judá, Benjamín, algunos levitas y uno que otro de arriba que vino para abajo y dijo, no, esto está mal y fueron para abajo. Pero en términos generales, a los de abajo no se les dijo, ustedes no serán mi pueblo. Por eso los judíos existen todavía, gracias a Dios. Todavía existen los judíos porque a ellos no se les dio carta de divorcio, ellos se mantuvieron como pueblo de Dios. Ellos fueron expatriados también, porque Dios les dijo a través del profeta Jeremías, Ezequiel, les dijo, ustedes se dieron cuenta lo que pasó con los del norte, que ellos se fueron en idolatría, me dejaron mis leyes y los expatrié y les pasé carta de divorcio y ustedes también tienen el descaro de venir a hacer idolatría en el templo. ¿Cómo se les ocurre que van a hacer eso? Ustedes también van para afuera. Chao. Pero 70 años después van a regresar, tampoco. Entonces, es cuando sucede el exilio de Babilonia. Ese es el segundo, esa es la segunda oportunidad que hay un exilio, ¿cierto? Es el exilio de Babilonia, año 500, ¿qué? 530 y... Bueno. 32, creo que es. Bueno, sucede el exilio de Babilonia. 70 años después, entonces esa es la época de Daniel, ¿sí recuerdan todos? Hoy vamos a hablar bastante de Daniel, ahorita. La época de Daniel, la época de Esther, esos son libros de esa época, es muy, muy chévere ubicarse en tiempo, al momento de estar leyendo esos libros para poder tener un contexto. La Biblia hay que leerla en un contexto histórico primeramente, también en un contexto cultural, en un contexto idiomático. Hay muchos aspectos que hay que tener en cuenta para poder entender todo el texto bíblico. Ahora, sucede el exilio de Babilonia, 70 años después regresan. Recordemos que cuando Daniel estaba aún en el exilio, Daniel oró por su pueblo pidiendo perdón a Dios por los pecados. ¿Por qué? ¿Cuáles pecados? ¿Qué significa? Ahí voy a meter aquí en otro término religioso que a veces pasamos por alto y es la palabra pecado. En teología nos enseñan que pecado es o significa, de acuerdo al griego, significa errar al blanco. ¿Sí o no? Ok. Gracias a Dios tenemos un diccionario bien antiguo. Gracias a Dios. Nos quedó ese diccionario. Velo acá. Este es el diccionario más antiguo que tenemos. De acuerdo a Primera de Juan, pecado significa transgredir la ley. Así es sencillo. Transgredir la ley es pecar. Pecar es desobedecer las leyes divinas. ¿Cuáles son las leyes divinas? Ya ahí más o menos lo mencioné. Las leyes del monte Sinaí. Eso es simple términos básicos para poder tener una base para arrancar en forma la charla. Ahora, listo. Sucede entonces el retorno de los judíos 70 años después del exilio de Babilonia. Daniel da unas referencias de las que vamos a hablar ahorita. más o menos 400 años pasan desde la época del retorno, alrededor de 500 años, desde la época del retorno hasta la época del Mesías. Para ser exactos, son 483 años. Eso también se puede determinar, pues, al profundizar un poquitico. Entonces llega la época del Mesías. El ministerio de Yeshua dura, como lo dijo Isaías. Lo voy a decir como lo dijo Isaías para que no crean que es que yo me lo estoy inventando. El año agradable del Señor. Así lo dice Isaías. No fueron 3 años y medio, no. El año agradable del Señor. Yeshua estuvo 1 año con nosotros desarrollando todo su ministerio. Al venir al conocimiento de la verdad completa, nos damos cuenta, leyendo Juan, que Juan tiene una cronología y es que de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la cronología que encontramos en Apocalipsis, que encontramos en los Evangelios también, por encima. Y las fiestas tienen un orden específico y en Juan aparecen, pero hay una que está ahí colada. Quién sabe quién la añadió, pero alguien la tuvo que haber añadido. Hay una que no cuadra. Hay una festividad que aparece por ahí en medio del invierno que no cuadra. Entonces, 1 año dura el ministerio de Yeshua.
él da unas palabras, unas recomendaciones antes de su muerte, unos días antes de su muerte, antes de ese Pesaj, antes de su muerte. Está escrito en Mateo 24, en Lucas capítulo 12 creo que es. No, 12 no, como 20 y algo también. Bueno, sucede la época de los apóstoles, todo esto, años 70, la destrucción del templo. Y aproximadamente año 90 luego viene la época de la escritura del libro de Apocalipsis. No sé, entonces, en términos generales, la relación de Dios con su pueblo es paralela o es algo similar a la de un esposo con una esposa. La mujer, la esposa, sería el pueblo de Dios, que se llama, ¿cómo? Israel. ¿Que son solamente los judíos? No, que Israel tiene un significado. ¿Qué significa? El que venciere con Dios, el que vence con Dios. El que vence con Dios o el que es gobernado por Dios. También significa, la palabra él significa Dios en hebreo. El que es gobernado por Dios. Quien gobierna con Dios. El que obedece las leyes de Dios. El que es recto para con Dios. Entonces, Israel no es solamente ser de pura sangre, ser judío, sino que nosotros ahora que venimos al conocimiento de la verdad, venimos a rendirnos delante del creador del universo y Él nos acepta y recibimos una adopción como hijos. Empezamos nosotros a obedecer sus mandamientos, su palabra, y empezamos a conocerle a través de su palabra y aceptamos un compromiso, hicimos un juramento, ¿cierto? Estoy hablando como en términos legales. Hicimos un juramento, levantamos la mano, nos comprometimos con obedecerle. Él nos llama a sus hijos y nos llama santos. Ahora a nosotros nos corresponde llegar a comportarnos como hijos verdaderos. Ahora sí, no sé si traté de terminar un poquitico la intro. Yo creo que podríamos terminar esa parte diciendo lo siguiente. Ahora sí creo que podríamos comprender muchísimo mejor el por qué murió y resucitó Jesús, Yeshua. Algo que cuando nos introducimos en el Nuevo Testamento nos damos cuenta de algo en los evangelios. ¿Se acuerdan que son 10 tribus expatriadas? Ok, miren tan interesante. ¿Y se acuerdan que los judíos, Judá, el hermano mayor, se quedó en casa? Ok. Ahora pueden analizar un poquito y ponerse a pensar y decir, oye, eso me pasó en mi vida. Los quiero hacer pensar. Cuando Jesús estuvo en la tierra, a los 12 años se perdió en el templo, las 12 tribus de Israel. Sanó a una niña de 12 años, las 12 tribus de Israel. Habló de los 10 talentos, las 10 tribus perdidas. Habló de los 10 dracmas, las 10 tribus perdidas. Habló de los 10 leprosos, las 10 tribus perdidas. Habló del hijo pródigo. El hijo mayor se quedó en casa y el hijo menor se fue y despilfarró la herencia. Y cuando regresó, el hijo mayor se puso bravo. La casa de Israel y la casa de Judá. Ok, hay muchísimo por descubrir, pero esa era solamente la introducción a todo. Creo que ahí podríamos concluir ese pequeño detalle. Y yo creería que esta introducción, por eso les digo, esa introducción a todos estos temas, yo creo que basémoslo primero entendiendo el panorama grande de Daniel capítulo 7, partiendo en realidad esta parte para después, yo creo que dejar bien, si podemos entrar un poquito al libro de Apocalipsis cronológicamente, también lo hacemos. ¿Listo? Porque es una introducción que después vamos a ir paso a paso por medio de estos libros, Mateo capítulo 24, poder tocarlo, pero es como esa parte introductoria. José. Para ese arranque entonces vamos a hablar de Daniel. A Daniel se le conoce como el libro apocalíptico del Antiguo Testamento. Entonces, pero la verdad es que todos los profetas hablan de los últimos tiempos. Algo muy importante decir, las profecías, algunas, son cíclicas. Por ejemplo, el libro de Daniel menciona la abominación desoladora. ¿Sí? La prevaricación desoladora, lo traduce así la Reina Valera. Yeshua mencionó también una abominación desoladora que sucedió en el año 70, porque también hubo una invasión.
Pero lo que escribió el profeta Daniel sucedió en la época de los griegos, que eso fue antes de la era común, antes de Cristo. Pero se volvió a repetir esa misma profecía de Daniel, se vuelve a repetir en el año 70 con la destrucción del templo, porque hubo otra invasión a Jerusalén, ¿cierto? Entonces, en la época de los griegos, antes de Cristo, hubo una invasión a Jerusalén. Vamos a mencionarlo un poquito. En la época en el año 70 hubo otra invasión a Jerusalén, ¿cierto? Fue la destrucción ya total del templo. Pero también va a aplicar para el final. Viene otra invasión. Entonces vamos a tener eso claro, que algunas cositas pueden ser cíclicas. Pueden aplicaron para cierta época y pueden volver a aplicar para el futuro. Eso lo vamos a ver. Entonces, pero a la hora de la verdad, todos los profetas mencionan algo acerca de los últimos tiempos. Es más, ¿para qué nos vamos hasta los profetas? La Torá. En la Torá encontramos también mucha profecía. Lo que pasa es que a veces consideramos que lo único que hay de profecía en la Biblia es Apocalipsis, porque es el libro más misterioso y todo. Pero no, realmente en toda la palabra de Dios vamos a encontrar las palabras de los profetas. Dios habla a los profetas. La Torá lo menciona, no me lo estoy inventando. La Torá dice la forma como él hablaba a los profetas y cómo aún habla todavía a los profetas, a través de sueños y visiones. ¿Cierto? O sea, alguien que no se trata de... No quiero desmeritar. O sea, de pronto no queremos decir palabras así como duras, pero hoy en día hay como bueno, hay varias olas, varias tendencias. Entonces está en la tendencia de los que dicen ser profetas y que yo tengo una palabra para ti. Así como hay también una tendencia apostolitis. Yo soy el apóstol de Dios y no sé qué. No, hay unos términos que están escritos en la Torá y que están escritos en la palabra, bajo los cuales nosotros podemos darnos cuenta de quién es profeta y quién no. En todo caso, vamos a entrar con Daniel 7. Daniel 7 nos da una simbología muy importante acerca de los últimos tiempos. Tocamos un poquito de Daniel 9, de pronto Daniel 12, pero principalmente el capítulo 7 y el capítulo 9. El capítulo 7 de Daniel, voy a leer el título, dice Visión de las 4 bestias. No sé si Fabi de pronto ya había mencionado esa visión de las 4 bestias. No, en ningún video es el primero. Yo sé que cuando vemos la televisión, algún documental, nos dicen que Apocalipsis, que habla de una bestia, entonces nos muestran un dragón, una cosa ahí rara, una caricatura ahí rara. No, eso no se trata. La profecía, cuando menciona la palabra bestia, se está refiriendo a un sistema político, económico y hasta religioso. Es eso nomás. Nos vamos a dar cuenta, vamos a partir de acá para darnos cuenta de esa simbología. Vamos a entender la simbología escatológica que se maneja en los profetas y en Apocalipsis. Y vamos a entender algo muy importante que tenemos que tener claro, vamos a tenerlo presente, es que vamos a tratar de entender la cronología de los últimos tiempos. Porque aunque nos parezca algo raro, hay cronología, no solamente en los evangelios, sino que también hay cronología en Apocalipsis. Es cronológico. Hay esto va a pasar primero, esto después, luego sigue esto. No es así todo raro, todo loco, porque hay algunas personas que tratan de interpretar. No vamos a tratar de entender. Vamos a aplicar la interpretación aplicada por Esdras. Esdras leía la Torá de tal forma de que todos pudieran entender. Esa es la forma como hay que entender la palabra de Dios. Lea y entienda. Si no entiende de entrada, tenga a alguien al lado que sepa un poquito más para que le vaya diciendo qué significa, pero lo que está escrito. Ninguna teología va a interpretar. Recordemos lo que dijo el apóstol Pedro. La palabra de Dios, la profecía, tenemos la palabra profética más segura, dijo Pedro. Así está escrito literalmente. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Adivinen cuál es? Esta, a la cual debemos aferrarnos. Y tenemos que tener en cuenta, esto también lo dijo Pedro, no lo dijo así, pero lo dijo parecido, que la palabra de Dios no es de interpretación privada. No existe una institución que diga nosotros tenemos la interpretación de la Biblia. Institución teológica o religiosa. No puede existir una denominación que diga nosotros tenemos la verdadera interpretación de la Biblia. No puede existir una persona. Yo no les puedo decir a ustedes, yo tengo la interpretación correcta de la Biblia.
No, lo que sí yo les puedo decir es que en la medida que vayamos leyendo, podemos ir entendiendo, porque realmente la lectura es sencilla. Es tan sencilla como para que la pueda entender un niño, ¿cierto? Es historia, algo de profecía vamos a hablar hoy, sí, pero para entender la mayoría de las cosas que están escritas acá, es necesario entender la historia, porque lamentablemente la educación nos desconectó, nos rompió la historia por la mitad. La educación que hoy en día tenemos en nuestras instituciones educativas maravillosas nos rompió la conexión histórica de todo. Daniel capítulo 7 entonces nos habla de 4 bestias. Eso significa que son, como ya les dije, son 4, ¿cómo fue que lo dije? Sistemas políticos, económicos, 4 imperios fuertes. Como mi hermano hablaba acerca de que del pueblo que principalmente se habla en la Biblia es el pueblo de Israel, entonces estos 4 imperios tuvieron que ver directamente con el pueblo de Israel, ¿cierto? Daniel oraba por su pueblo, Israel, y se le mencionó a él una respuesta relacionada directamente con el pueblo de Israel. Entonces, para empezar, vamos a entender lo que significan esas 4 bestias que mencionan. Menciónenme ahí las resumo así rápido para llegar a la última, porque ese es el punto. A Daniel se le mostró un sueño que tuvo Nabucodonosor. Así es como sabemos que las 4 bestias tienen que ver con sistemas políticos, religiosos. Simple, lo sabemos por la primera bestia. Porque cuando Nabucodonosor vio la estatua, Nabucodonosor dijo, ven, o sea, definitivamente no entiendo lo que estoy viendo. El caso es que al final de la estatua, que estaba dividido en 4 partes, una cabeza de oro, y al final una piedra que cae en los pies de la estatua y destruye toda la estatua. Y en el momento que se le muestra esto, lo primero que le dice Daniel a Nabucodonosor es, rey Nabucodonosor, la cabeza eres tú. O sea, ahí inmediatamente sabemos que la primera bestia tenía que ver con el imperio babilónico. Babilonia eran los que iban a comenzar en ese momento. ¿Listo? Y de esa forma vamos dándonos cuenta que la Biblia, como es histórica, vamos a poder encontrar todos los imperios seguiditos, recorrido tras recorrido de los imperios que estuvieron de alguna manera esclavizando o dominando la nación de Israel durante toda la historia. Entonces, eso obviamente es lo que podemos ver. Entonces, tenemos 4 imperios básicos, los principales que se ven desde el principio, y los vemos también lo vemos en Daniel 7 como las bestias. Lo tenemos como la estatua y luego se le muestra como la bestia. El primer imperio fue el imperio babilónico. Después de los babilonios vinieron los medopersas. Los medopersas entraron, acabaron con Babilonia, con toda Babilonia, adoptaban sus dioses, que eso era lo que hacían al dominar, y quedaron nuevamente como imperio. Luego del imperio medo-persa, ¿qué imperio siguió? Grecia, los griegos. Los griegos entraron con todo su poder, dominaron junto con Alejandro Magno y sus 4 generales. Qué interesante que cuando lean las bestias les recomiendo que lean todo el capítulo de Daniel 7, porque Daniel 7 da las características de cada imperio. Y definitivamente cuando tú las ves, tú te das cuenta que habla específicamente de lo que hasta, por ejemplo, cuando vemos la tercera bestia, cómo era y que tenía 4 generales, Alejandro Magno tuvo 4 generales, así es como la describe, pero en forma de bestia, una cabeza y eso. Pero luego habla de una bestia terrible, la cual en la estatua de Nabucodonosor vio las partes más largas de la estatua. O sea, era un imperio que iba a durar hasta el final. Iba a estar hasta el final. ¿Listo? ¿Y de qué imperio estamos hablando? Del Imperio Romano, que fue el que estaba en la época de Jesús. ¿Listo? Ya en la época de Jesús, Roma estaba gobernando, listo, como imperio. Y esta bestia terrible que obviamente menciona él, Daniel, iba a estar hasta el final de los tiempos. ¿Listo? Ya llegaría obviamente hasta el final. Y es donde desencadena lo que ya habla de 10 cuernos, habla de un cuerno pequeño y habla un poco, ¿no?, de cosas que iban a suceder al final de los tiempos, ¿no? Sí, súper. Permítame aquí. Voy a leerlo así para que de pronto me digan que es que... La primera
La primera bestia. La primera era común. Esto es muy importante, estos símbolos que está utilizando aquí, porque los vamos a encontrar de nuevo en Apocalipsis. La primera era como león, tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Listo. La segunda. He aquí la segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que de otro. ¿Cómo así? Pues claro, es que el oso representa al imperio medo-persa, el imperio de los medos y los persas. Por eso dice que el oso se levantaba más de un lado que del otro. ¿Cómo así? Había un lado que tenía más fuerza que el otro lado. Es que uno de los pueblos, los persas eran duros, eran fortachones, pero eran pocos. Los medos eran más pueblo, el pueblo era más grande. La tercera bestia dice, después de esto miré, he aquí otra bestia, la tercera era semejante a un leopardo. León, Babilonia. El oso, los medo-persas. El leopardo, en tercer lugar, en este caso ya estamos hablando de los griegos. Con 4 alas de ave, en sus espaldas tenía también esta bestia 4 cabezas. Aquí nosotros vamos a decir como este símbolo tan raro y tan extraño, ¿no? Cuando lean el capítulo 8 se van a dar cuenta muy claramente, es más, ni siquiera tenemos que nosotros interpretarlo, porque el mismo capítulo 8, hay una sección del capítulo 8, el versículo 21 dice, el macho cabrío es el rey de Grecia. O sea, ni siquiera hay necesidad de interpretarlo, solamente es de leerlo y entenderlo. Efectivamente, cuando muere Carlomagno, sus 4 generales principales toman el control del imperio. Por eso se menciona de que el leopardo tenía 4 cabezas. Entonces, si ven la simbología y lo que sucede en la historia, para poder entender entonces lo que está escrito en Apocalipsis, necesitamos entender lo que fue escrito y lo que sucedió pues en la historia. El leopardo tenía 4 cabezas. ¿Por qué? Porque el imperio griego se dividió en 4 partes con los 4 generales. Ahora, voy a entrar aquí ya en modo denso. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche de aquí la cuarta bestia. Vamos a ver la cuarta bestia que ya mi hermano mencionaba, que se trata de el imperio romano, ¿cierto? Vamos a ver las características del imperio romano. Mucho se ha dicho acerca de la interpretación de los 10 cuernos y no sé qué, pero no lo voy a mencionar. No voy a decir lo que otros hayan dicho. Recordemos que, como le fue dicho a Daniel, las palabras iban a ser selladas hasta el tiempo del fin. Eso significa que cada vez que vamos acercándonos más al final de los tiempos, vamos a entender un poco mejor. Lo que hoy estamos entendiendo, lo entendemos un poquito mejor de lo que entendíamos hace 2 años. Quizás dentro de 2 años vamos a entender un poquito mejor lo que hoy en día estamos diciendo. Pero vamos a tratar de mirar a ver qué habla de la cuarta bestia. Dice, esta cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Las 4 cabezas de la bestia leopardo, les mencioné que eran los 4 generales, se dividieron el imperio griego en 4, ¿cierto? Uno de estos 4, cuando asumió el liderazgo un señor que se llamó Antíoco Epífanes, en aquella época, en la época de los griegos, entró a Jerusalén, invadió Jerusalén, se tomó el templo, entró al lugar, puso a sus sacerdotes, sacó a todos los sacerdotes del pueblo de Israel a volar, puso a sus sacerdotes, y en el altar de los sacrificios era lo que estaba afuera, ¿no? En el patio, no en la parte interna del templo. En ese altar donde estaba el fuego, ahí sacrificó un cerdo, ¿sí? Y puso una estatua de Zeus. Recordemos que el propósito del imperio griego no fue exterminar a los judíos. El propósito del pueblo griego fue asimilarlos. ¿Usted se circuncida? Por favor, eso es retrógrada. No hagan eso. Eso es para gente antigua. Nosotros somos griegos. No hagan más eso. En serio, muchos dijeron. Y trataban, dice el libro de Macabeos, que ellos trataban de retraerse la circuncisión para que no los vieran en los gimnasios. Como eran gimnasios donde se entraban desnudos,
Bueno, entonces ellos trataron de asimilar. Ustedes leen eso, ese libro retrógrada. Nosotros tenemos a nuestros grandes filósofos. Ellos trataron de asimilarlos. Ahora, listo, fueron el imperio griego, las 4 cabezas simbolizan las 4 divisiones del imperio griego, pero en este caso la cuarta bestia nos menciona que tiene 10 cuernos. Voy a votar de una vez lo que para mí, lo que hemos considerado que significa. Muchos dicen, bueno, no, son 10 emperadores que tuvo el imperio romano. ¿Cómo así? ¿No leo la historia? El imperio romano tuvo muchísimos emperadores. Mucho se ha dicho acerca del imperio romano. No puedo decir que fueron 10 emperadores. No. Pero sí hay algo en la historia que hoy en día, lo pueden leer hasta en la Wikipedia. Ellos sí se dividieron en 10 dinastías. Hubo 10 etapas o 10 épocas diferentes. 10, ¿cómo lo llamamos? Sí, dinastías. Así se llamaba en la antigüedad. 10 épocas diferentes en las que se dividió el imperio romano. Otra cosa muy importante. Antes del imperio de Roma convertirse en imperio, ellos se llamaban, ¿cómo se llamaban? Ellos eran un país, digámoslo así. ¿Alguno de ustedes recuerda, de acuerdo a la historia, cómo se llamaban ellos? ¿En Roma? Les voy a dar una pista. Ese es el, ¿cómo se llamará eso? ¿Prefijo? ¿Sufijo? No sé. La palabra que antepone a nuestros estados, a muchos de nuestros estados modernos. República. Nosotros somos la República de Colombia, la República Bolivariana de Venezuela, la República del Congo. ¿Adivinen cuál fue la primera república que existió en la historia? La República de Roma. ¿Cuántos años duraron como república? Alrededor de 500 años. ¿En qué año exactamente inicia el imperio? No, y el primer emperador no fue Julio César. El hijo de Julio César. Julio César fue el último gobernante de la República de Roma. De hecho, creo que ya lo mataron ahí dentro del Senado, ¿no? No me acuerdo. Su hijastro, porque no era hijo directo, su hijastro Augusto César fue el primer emperador año 27 a.C. Ahí arranca realmente el imperio. Obviamente hubo una etapa de varios años de transición, ¿cierto? Mientras hacían sus cosas subvueltas, pero la historia reconoce el año 27 como el inicio real como el inicio del imperio. Año 27 a.C. empieza la dinastía de los... lo voy a leer. De pronto Pablito nos ayuda con un poquito de tecnología para mostrar unas cositas que yo tengo aquí anotaditas. Después las ponemos. Empieza la dinastía Julio Claudia. Augusto César fue el primero. Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón. Hasta ahí llegó la primera dinastía. Estamos hablando del año 68 después de Cristo. O sea, casi hasta el año 70 duró esa primera dinastía. La época de Yeshua fue más o menos para esta dinastía, ¿cierto? ¿En qué año muere Yeshua? ¿Alguna vez lo han estudiado? ¿Cuántos años tenía Yeshua? Lucas dice que tenía casi 30. Eso es un término lingüístico. ¿Qué significa eso de que tenía casi 30? Que no había llegado a los 30. Tenía 29. Y si el ministerio de Yeshua duró un año, ¿cuántos años tenía Yeshua cuando murió? Cuando lo mataron. Cuando se entregó. Porque dicen que en 33 años. Yo no sé, el número 33 aparece ahí de una cosa rara, una cosa... ¿Por qué le gustará a mucha gente el número 33? Por ahí el otro día había alguien entregando una camiseta con el número 33 a un personaje muy importante de la religión. No sé por qué el 33 gustará tanto. No sé con qué tenga que ver. Yo sé que hay algunos que sí sospechan con qué tiene que ver eso. El caso, tenía 30 años cuando murió y resucitó. Ok. Primera dinastía, lo pueden leer en la historia, simplemente voy a mencionar para que después no, lo tengo anotadito muy juicioso para que después no digan que es que me lo estoy inventando. Voy a profundizar un poquitico en Roma porque es muy importante entender algo que está escrito en Daniel 7, que es súper vital que lo entendamos antes de pasar a Apocalipsis. Es muy importante. Lo voy a leer antes de arrancar porque si no, mejor dicho. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, o sea, Daniel se quedó viendo los 10 cuernos que tenía esta bestia,
He aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Un cuerno pequeño surge de los 10 cuernos que ya habían. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Esto es algo nuevo, Fabi. Ponle cuidado. Algo que yo no lo mencioné el año pasado cuando hablamos de este tema. Ahora irá mi hermano, ahora con qué va a salir. Es una palabra real. Donde dice de los primeros, nosotros no podemos evadir que en hebreo la palabra que aparece ahí, bueno, no sé si quiero buscarla, pero sí es una palabra que aparece ahí en hebreo y que traduce así, literal, como está. De los 3 anteriores o de los 3 primeros son arrancados. Arrancados también tiene otra traducción y es como delante de el cuerno pequeño caen 3 cuernos de los anteriores. O sea, de los 10, el cuerno pequeño ve caer 3. Delante de sus ojos, el cuerno pequeño ve caer 3. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¡Wow! Aquí no piensen en una persona, ¿no? Esto no es una persona. Recuerden que estamos hablando de una vez, estamos hablando de un sistema. Recuerden que la estatua de Nabucodonosor es una sola, o sea que es un solo sistema que ha cambiado de nombres a través de la historia. Lo vamos a notar, sí, pero es un solo sistema que hasta nuestros días ha durado. Les voy a decir por qué hasta nuestros días. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó el anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares y millares le servían. Millones de millones existían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. A este cuerno voy a darle un nombre, Fabi. Vamos a llamarle institución. Sí, podemos decirle institución. Voy a llamarle institución. Este cuerno tiene voz propia, o sea que es oído por las personas. Tiene boca, o sea que tiene voz. Es influyente. Ok. Dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongado la vida hasta cierto tiempo. Nos confirma lo de la estatua de Nabucodonosor. Todas las bestias, todos los imperios corresponden a un mismo sistema, solamente que nos han cambiado los nombres. Vino esto y entonces conquistó y tomó ahora el poder ellos. Vino este y conquistó, tomaron el poder ahora estos. Digamos que, para entender un poquitico mejor la historia, a nosotros nos conviene. Pero bueno, había también quitado, miraba yo en visión de la noche y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿Recuerdan el libro de Lucas, hablando aquí, cómo es que Yeshua hace mención del mismo? El Hijo del Hombre. Adivinen de dónde lo sacó. De Daniel. Cuando aquí escuchemos mencionar el Hijo del Hombre, está hablando de nuestro Mesías, de nuestro Rey, de Yeshua. El versículo 15 dice, y se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de esto y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Gracias a Dios tenemos la interpretación aquí misma, no tenemos que inventarnos nada. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes. Es así de sencillo. Son 4 reyes que se levantarán en la tierra, después recibirán el reino los santos del Altísimo. Ok. Eso quiere decir que hasta que venga el reino milenial de Yeshua, vamos a tener a todo este sistema político, económico, religioso aquí, en la tierra. Hasta que aparezca el Mesías, el descendiente de David, que viene a reinar con vara de hierro, a que todos aprendamos sus términos. Entonces, seguimos leyendo. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. Es tan raro, una palabra tan extraña. Recordemos el contexto que vimos al principio, por eso nos alargamos hablando tanto al principio.
¿Cuáles son los santos del Altísimo? Sus escogidos. No podemos tapar el sol con un dedo, recuerden, el sol es muy grande. Sus santos significan apartados. Santos significa apartados, ¿sí o no? Sus santos son sus escogidos, es su pueblo. Así fue desde el principio, desde la época de Abraham, con su familia. Así fue la época de Egipto, del Éxodo. Así fue en la época de Yeshua. Vuelve a aparecer las 12 tribus en Apocalipsis. Siempre se habla de lo mismo. Sus santos escogidos, los santos del Altísimo, es su pueblo. Los que son Israel. Pero recordemos qué significa Israel. Aquellos que son gobernados por Dios. No es que yo me hago, porque yo soy un duro. No es que Dios me eligió porque es que yo soy tan santo que... No. Aquí se trata de unos términos legales muy especiales. Después hablamos de eso en otro tema porque no me voy para otro lado. Entonces, y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Ahora, voy a pasarme un poquito porque es bastante larga la lectura. El versículo 21 dice, y veía yo que este cuerno, el cuerno pequeño, hacía guerra contra los santos y los vencía. Ok, vamos a hacernos una idea. Esta institución también hace guerra, puede hacerle guerra al pueblo elegido, a los santos del Altísimo, y dice aquí, y los vencía. Ok, o sea, también tiene poder fuerte. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Okay? Nos vuelve a confirmar que este sistema va a perdurar hasta el final de los días, hasta que venga el reinado milenial, mesiánico, ¿cierto? Así fue determinado desde el principio, porque en 6 días Dios creó los cielos y la tierra, y el séptimo día Dios reposó. Es así, ¿cierto? Eso ya lo sabemos. Eso es algo que es muy fácil de entender. 6 días son 6.000 años. El último milenio es el milenio del Mesías. El milenio donde Dios mismo va a decir, ustedes no son capaces de gobernarse solitos. Vengan para acá, les voy a enseñar cuáles son los términos. Les voy a enseñar cómo se hace. Entonces, ahora, dijo así, la cuarta bestia será, versículo 23, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Muy fácil, ¿cierto? Es un reino. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. O sea que este reino, este cuarta bestia, este cuarto sistema político iba a tener un alcance militar durísimo, bravísimo. Dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro. Ok, ya nos dio aquí una pista. El cuerno pequeño también es un reinado, un rey, un reinado, una institución, le llamé yo, ¿sí o no? El cual será diferente de los primeros. Será diferente. Tendrá algunas diferencias. Y a 3 reyes derribará, dice acá. La traducción también puede ser como humillará. No vamos a entrar aquí en el diccionario ni nada, pero lo pueden revisar ahí por su propia cuenta. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo. La palabra contra que aparece en el versículo 25 del capítulo 7 de Daniel puede ser traducida como acerca de. Hablará palabras acerca del Altísimo. No significa contra, o sea, es que Dios es no sé qué. No. Habla cosas acerca de Dios. Esta institución tiene la capacidad, o tendría la capacidad, de hablar cosas referentes a Dios. Hasta ahí vamos poco a poco entendiendo lo que está escrito. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Ya dijimos quiénes son los santos del Altísimo. Su pueblo escogido, su pueblo Israel, a través de toda la historia. Y pensará en cambiar los tiempos. ¿Cuáles tiempos? ¿Cuáles tiempos? Los que ya están escritos acá. Obviamente, recordemos, aquí están los términos legítimos de Dios, las leyes verdaderas. Lo de los hombres son solo normas. Entonces, esta institución iba a tratar de cambiar los tiempos que ya fueron determinados acá desde tiempos de antaño, desde la época de Moisés y mucho antes. Y no solamente eso, sino también dice que pensará en cambiar los tiempos y la ley. La palabra ley que aparece aquí es la palabra Torah. O sea, los primeros 5 libros de la Biblia.
sea que esta institución también va a cambiar las palabras que ya fueron escritas acá. Listo. Yo sé que algunos pueden imaginarse ya para dónde voy. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Quiénes serán entregados en su mano? Los santos del Altísimo. Venimos analizando el mismo contexto. Los santos del Altísimo van a ser entregados en manos de este reino que va a llegar hasta el final de los tiempos. Va a ser entregado durante tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces yo me adelanto y digo, Fabi, tiempos, tiempo y la mitad de un tiempo significa 3 años y medio. Eso lo vamos a ir verificando poco a poco, pero yo me estoy adelantando y les estoy diciendo ahí qué significa eso de una. Creo que no tengo nada más que decir respecto al cuerno pequeño. Listo. Ahora sí, me voy a meter vamos a hablar de términos geopolíticos ahora un poquitico para darnos un contexto. Venía hablando yo entonces acerca de Roma. ¿Por qué de Roma? Porque dijimos que la cuarta bestia es Roma. 10 cuernos. Entonces ya mencioné, 10 cuernos significa las 10 dinastías. Les estaba mencionando cuáles fueron las dinastías. Entonces lo pueden revisar ustedes mismos. Eso está escrito en la historia. Cualquier libro de historia lo tiene, hasta en Wikipedia parece. La época entonces inicia con la época, año 27 a.C., inicia la dinastía Julio-Claudia. Dura hasta el año 68. Sigue la dinastía Flavia hasta el año 96. Luego la dinastía Antonina. Luego la dinastía Severa. Luego hay una anarquía militar. Es un periodo también de tiempo que puede ser considerado como una etapa también, parte de una de las dinastías, le digo yo. Pero le llaman como la anarquía militar. Eso quiere decir que había muchos que querían tomar el poder, pero ninguno se quedó harto tiempo como para decir... Siempre las dinastías consistían en que se levantaba alguien duro que reinaba y luego algún familiar lo reemplazaba, sea primo, sea tío, sea hermano, sea lo que sea, pero que estaban por ahí emparentados con algo y por eso les llamaban así como dinastías. Después de la anarquía militar que duró del año 235 hasta el año 268 después de Cristo, imagínense todo lo que ya hemos avanzado. Esa es la quinta dinastía. La sexta dinastía sería la dinastía Lirios. Ilirios. Ay, qué pena con ustedes, es que lo tengo aquí como borroso. Del año 268 hasta el 285. La séptima dinastía es la etapa de la tetrarquía. Tetrarquía le llamaron a la etapa cuando el Imperio Romano se dividió en dos. ¿Ustedes sabían eso? El Imperio Romano se dividió en dos. Estaba el Imperio Romano asentado hacia el oriente y otros asentados hacia el occidente. Hacia el oriente tenían como capital, ¿recuerdan? Constantinopla, hacia el oriente, Constantinopla. Hoy en día Constantinopla, ¿dónde está? Estambul. ¿Eso qué es? Turquía. Y hacia el occidente, ¿cuál era la capital del Imperio Romano de Occidente? ¿No? Muy importante. Roma, ahí estaba la capital, la capital del Imperio Romano de Occidente. Bueno, esa división duró solamente hasta el año 324 porque apareció un gran conquistador muy conocido que se llamó el emperador Constantino I el Grande. ¿Alguna vez lo escucharon? Él fue muy importante para el Imperio Romano. Él trató de reunificar nuevamente el imperio en uno solo. O como así que Oriente y Occidente, vengan para acá. Aquí tiene que haber un solo imperio romano, fuerte, poderoso, ¿Cómo así que me está creciendo a la religión? Y todos los dioses que traíamos y todo eso, se me está creciendo mucho la religión, dijo el hombre. Así que me hacen el favor, se me reúnen, pero es que ya. Los obispos de aquí, de allá, no sé qué, se me reúnen acá y me hacen el favor y me concretan la teología. Porque necesitamos ordenar esto. No podemos seguir persiguiendo cristianos, necesitamos concretar la teología cristiana. Estamos hablando del octavo o la octava dinastía, la dinastía constantiniana, así se llama, ¿listo? Entonces ya mencionamos 7 dinastías, 7 etapas.
vamos en la octava dinastía. Antes de seguir, recordemos que decía, son 10 cuernos. Esta bestia, este imperio va a tener 10 cuernos, dije 10 dinastías, pero se va a levantar un cuerno pequeño en medio de los 10 cuernos y este cuerno pequeño va a ver caer a 3 cuernos. En la dinastía constantiniana, que es la octava dinastía, se empieza a unificar toda la ¿qué? La teología cristiana. ¿En qué año sucede entonces el primer concilio para los estudiosos? ¿Ah? El concilio de Nicea, año 325. ¿Quién lo organizó? Constantino I el Grande. Entonces no estoy diciendo mentiras, yo simplemente estoy mencionando cositas que son parte de la historia. Listo. Empiezan entonces a darse los cimientos del brazo eclesiástico del imperio. Voy a llamarlo así. El brazo eclesiástico del imperio. Se crearon varias arquidiócesis en aquella época. La arquidiócesis, a ver si recuerdo alguna, de Alejandría, la de Constantinopla, ahí mismo en Roma había otra arquidiócesis, creo que era esa así que le llamaban, no recuerdo con exactitud, ¿cierto? Bueno, la dinastía constantiniana dura desde el año 324, fíjense, 324, asume Constantino I el Grande y al año siguiente inmediatamente va y hace el primer concilio religioso y empieza a sembrar las bases del brazo eclesiástico del imperio. Ahora, ¿lo concreta? No, pero sí arranca. ¿Sí? Arranca. Él no lo concreta. Hay muchas cositas que él se instituyen en esa época, en esa dinastía. Por ejemplo, la institución del Día del Señor. ¿Sí alguna vez lo escucharon? El Día del Señor. Por eso se llama en inglés el día domingo Sunday. Ay, no, creo que me metí donde no debía meterme. Bueno. Se instituye el domingo como el Día del Señor. En términos teológicos, ellos dijeron que el Día del Señor era porque se había resucitado, dijeron en aquella época, los que se reunieron, dijeron que Jesús había resucitado el domingo, que por lo tanto entonces se instituía ahora, se cambiaba, recuerden lo que leímos en Daniel, yo no me lo estoy inventando, ¿no? Solamente estoy tratando de entenderlo, que tratará de cambiar los tiempos y la ley, ¿recuerdan? El cuerno pequeño va a tratar de cambiar los tiempos y la ley. Que entonces, en estos cimientos que empezaron a darse eclesiásticos y religiosos en la época de la dinastía constantiniana, se menciona entonces que, un segundito, que los señores estos están guardando el sábado. No, ¿cómo es posible? El domingo es del día de la resurrección. Toca guardar ese el domingo. Así de sencillo. Hay un edicto, lo pueden leer también, no lo voy a mencionar acá. Hay un edicto que pueden leer. Ese edicto surge en la época de Constantino. El edicto donde se menciona el cambiazo pues, para el día del Señor. Bueno. ¿Sabes qué es lo más interesante de eso que estás diciendo? Que lo más interesante es que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el griego, en donde dice que Él resucita el primer día de la semana, en griego dice Mia Sabatón, que significa primero de los sábados. Sabatón es sábado en griego. Y así aparecen en griego. Pero nos llegaron las traducciones como primer día de la semana y en otras traducciones nos llega como el día domingo. Literalmente. O sea, ¿qué tiene que ver domingo con Mia Sabatón primero de los sábados? O sea que literalmente tenemos que conocer algo de la ley para poder entender Mia Sabatón. Porque primero de los sábados tiene que ver con la primera semana de la cuenta del Omer, de la cuenta hasta Pentecostés, hasta Shavuot. O sea que lo que él resucitó el día en donde se comenzaba a contar el Omer. O sea que sí, y ese estudio está en la página de Teshuvah en el Hogar en YouTube. Es un estudio que dura como 3 horas explicando la resurrección de Yeshua. Yeshua, para aquellos que quieren ver el estudio, Yeshua no resucita un domingo.
Yeshua resucita el sábado terminando la noche. Empezando la noche. Empezando la noche. Empezando la noche. Ahí los dejamos picados para que entonces revisen el canal. Ahí pueden encontrar el estudio completo. Entonces, solo decimos eso, ¿no? Solo decimos eso. No, no más. No murió un viernes, ¿no? Porque recordemos. A ver, vamos. Ay, Dios mío, qué vergüenza, bro. Pero toca decirlo. ¿Cuántos se han dado cuenta que entre el viernes y el domingo no hay 3 días y 3 noches? ¿Alguna vez alguna? No hay 3 días y 3 noches. Viernes, sábado, domingo, ¿no? Entonces, viernes. A sábado, un día. A domingo, 2 días. ¿Y dónde quedó el tercero? Ahí como que nos hicieron un cambiazo y no nos dimos cuenta. No, tampoco murió un viernes. Listo, ya. Toca revisar el canal para escuchar ahí el tema. No podemos profundizar mucho ahí porque es mucha tela por cortar. Listo. Íbamos en la dinastía, ¿qué? 8. Octava. Listo, entonces faltan 2 dinastías. Las voy a mencionar. ¿Alcanzamos a mencionar las 2 dinastías? Vamos a mencionarlas rápidamente. La dinastía que sigue es la dinastía valentiniana. Él mantuvo todavía la unión. El emperador se llamaba Séptimo Severo. Sí, creo que sí. No sé por qué le llamaron valentiniana. Bueno, el caso es que dura desde el año 364, después de Cristo, obviamente, hasta el año 379. Aproximadamente. La dinastía valentiniana. Hay diversos emperadores, tanto en Oriente como en Occidente. Bueno, se trata de mantener la cuestión de la unión, pero no. Definitivamente muere Constantino I el Grande y eso no pudieron mantener esa unión. O sea, hubo ruptura porque se levantaban o de Oriente o se levantaban de Occidente, pero no lograron mantener esa unión. Hasta que aparece la 10ª dinastía. Yo le llamo la dinastía donde empieza el final del imperio. La 10ª dinastía se llamó la dinastía Teodosiana. Aparece el señor Teodosio. ¿Alguna vez lo han escuchado? El emperador Teodosio, año 380, 379, el hombre asume como emperador y él vuelve a tratar de unificar el imperio. Entonces recordemos, surge la tetrarquía, o sea, la división del imperio en el año 200 y pico, se dividió el imperio. Constantino I el Grande en el año 324 trata de unificar otra vez el imperio. Se murió el hombre y sigue la siguiente dinastía. Bueno, de hecho fue Constantino y Joviano, fueron los emperadores en esa dinastía, ¿no? No fue que haya muerto él, sino un poquito después surge la siguiente dinastía, dinastía 9. Se divide el imperio, pero luego aparece Teodosio, en la dinastía teodosiana, Teodosiana, y el hombre trata de unificar nuevamente el imperio. Él hace algo muy importante que no hizo Constantino. Él hizo algo muy importante. Esto es algo muy, muy importante. Recordemos. Voy a hacer con los dedos tenga el micrófono. Voy a hacerlo con los dedos para que sea más entendible. Dinastía 8 fue la dinastía de Constantino, ¿cierto? Constantiniana. Luego siguió la 9ª, la 10ª, o sea, estas 3 últimas. ¿Cuándo fue que se empezó entonces a crear las bases del sistema eclesiástico del imperio? En las 3 últimas. Al inicio de las 3 últimas. ¿Cuántos cuernos, el cuerno pequeño que se levantaba, cuántos cuernos debía ver caer? 3. Las últimas 3 dinastías pasaron por enfrente del cuerno pequeño. Se mantuvo el cuerno pequeño. Ahora sí, ya lo voy a decir, yo no voy a seguir dándole más vueltas. El cuerno pequeño es el brazo eclesiástico de Roma. El imperio romano acaba en el año 456, más o menos, pues quedó un rezaguito por aquí o por acá. Vinieron las invasiones bárbaras y terminaron todo el imperio romano. ¿Cierto? Entonces, claro, después de que muere Teodosio, empieza el imperio a decaer. No se pudo mantener, obviamente, la unión. Se dividió, siguió la división, no se mantuvo, vinieron las invasiones, se terminó acabando todo esto. Desde el año 380, 79 hasta el año 456 es que más o menos se mantiene y ahí la decadencia total del imperio. Pero a ciencia cierta, Teodosio hace algo muy importante, aunque Constantino empezó a sembrar las bases del brazo eclesiástico del imperio. Teodosio sí hace algo muy importante.
¿Cuántos han escuchado mencionar el famosísimo Edicto de Tesalónica? Famosísimo, digo yo. El Edicto de Tesalónica, otra reunión que hace, así como Constantino hizo una reunión en Nicea, Teodosio hace una reunión en Tesalónica. Lo voy a leer, ¿listo? Él ya por decreto real del emperador, ya decreta que la religión oficial del imperio iba a ser la religión cristiana. Sí, cristiana. Pero vamos a leerlo así más o menos como para hacernos una buena idea. Dice, edicto de los emperadores Graciano, Valentiniano II y Teodosio Augusto al pueblo de la ciudad de Constantinopla. Queremos que todos los pueblos que son gobernados por la administración de nuestra clemencia profesen la religión que el divino apóstol Pedro dio a los romanos, que hasta hoy se ha predicado como la predicó él mismo, dicen ellos, y que es evidente que profesan el pontífice Dámaso y el obispo de Alejandría, Pedro, hombre de santidad apostólica, esto es, divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La teología del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ya venía haciéndose desde la época de Constantino. Estaban tratando de ya unificar el tema. Y dice entonces, bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad, ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos. Ese es el nombre completo que le dan en ese momento. Quienes sigan esta norma, mientras que los demás los juzgamos dementes y locos, sobre los que se pesará la infamia de la herejía. Es decir, quienes estaban dentro del imperio tenían que seguir la religión cristiana católica, que por ley ya del emperador era que tenían que seguir manteniendo esa religión. Y quien no siguiera la religión del imperio era considerado hereje. Punto final. Ahora, vamos a hacerle un... aquí ya me voy a meter en camisa de 11 varas. Vamos a hacer un seguimiento al brazo eclesiástico del Imperio Romano. Bueno, ya vamos a terminar esa parte de análisis de geopolítica. Mencionando algo, no lo voy a mencionar tan profundo. Hay palabras que de pronto no voy a poder decir porque de pronto ¡pim! Cortan el video. Son palabras delicadas. Entonces, bueno, a tratar de hacer lo mejor posible. Vamos a hacerle un seguimiento al brazo eclesiástico del Imperio Romano que se llama ¿cómo? ¿Quién ya sabe cómo se llama? Ay, Dios mío. ¿Cuál es el brazo eclesiástico del imperio? ¿Específicamente? Vaticano. Ok, listo. Ahí, así se llama, ¿cierto? En nuestros días, porque ha cambiado de nombres. Ahora vamos a hacer un análisis político. Ok. Está bien, llamémoslo así como, llamémoslo por su nombre propio. Año 1929 asumen ese nombre. Es un estado como cualquier otro estado. ¿Estado qué? Del Vaticano. El Estado Vaticano. Es un estado como cualquier otro. Eso sucede en 1929. Ahora, a ver, ¿cómo lo digo? Cuando cae el Imperio Romano, empieza una siguiente etapa en la historia de la humanidad. Esta etapa fue la Edad Media, ¿cierto? Hemos escuchado mencionar. La época del feudalismo, ¿recuerdan? Lo hemos escuchado en el colegio, así sea en el colegio. La época del feudalismo, la época de las monarquías, ¿recuerdan? Los reyes, la reina, no sé qué, No quiero mencionar en qué consistía el feudalismo. En el feudalismo intervienen 3 personas. Estaba el duro, el encomendado, bueno, no quiero mencionar eso, pero voy a resumir esa etapa de la historia de la humanidad
con una pregunta. ¿Quién, ¿quién bendecía a los reyes y a las reinas? Ok. Sus monarquías. Bajo la bendición de ¿quiénes? De un cierto de Papado. sí, había una situación religiosa que permitía pues recordemos nomás, a ver, como para no ir tan lejos, recordemos a los famosos reyes católicos de España que vinieron aquí a las Américas y conquistaron pues a las Américas. Eso es algo importantísimo, la conquista de las Américas. ¿Por qué llegaron a territorios que ya estaban ocupados y pudieron tomar posesión? Hay unos términos legales que fueron utilizados en aquella época con algo que se llama la doctrina de la conquista. Lo pueden buscar. La doctrina de la conquista. A ver, voy a hacer otra pregunta. ¿De quién heredamos nosotros la educación actual? ¿Y español? Europa. Específicamente, España. ¿Qué más? ¿Más atrás? Roma. ¿Más lejos? Exactamente. Roma. El brazo eclesiástico del Imperio Romano heredó, voy a decirlo en estos términos para que sea muy entendible, heredó el copyright, los derechos de autor de todo lo que tenía el imperio, ¿sí? Ellos son, por lo tanto, los dueños del ¿cierto? El copyright lo tienen ellos de la palabra república. Eso es algo muy importante. Voy a decir muchas cosas así a lo que me venga a la cabeza. No sé, esto está improvisado. Derechos de autor de la palabra república. Los derechos de autor de la palabra república, que es la que antepone a muchos de los nombres de los estados modernos, eso tiene un copyright. O sea, todos sabemos que es un copyright, ¿cierto? Los derechos de autor. Siempre detrás de una obra, siempre hay alguien que es el dueño. Ok. La educación igual tiene un copyright. O sea, la educación, antes de que existiera la educación como la conocemos, antes de la educación, yo le llamo obligatoria. Muchos le llaman así. La educación obligatoria que hoy en día se manejan en los diversos estados modernos tuvo un inicio. Tocaría investigar un poquito más, no voy a entrar en esos temas, pero investigar un poquitico acerca de los orígenes de la educación obligatoria. La época de la educación prusiana, mucho antes que ellos, la educación era un poco diferente, era un poco más amplia, no estaba tan dividida como hoy en día nos dividen en diversas materias la educación, que la biología, con la matemática, con no sé qué más. En la época de Aristóteles no estudiaban de esa manera, ¿cierto? Era más general. En la época de la monarquía, ellos no estudiaban tampoco de esa manera. La educación estaba para los de la alta sociedad. ¿Quiénes eran los duros educadores en aquella época? ¿Alguien recuerda? Sí, los religiosos que habían estudiado con los obispos, pues con todos ellos, con toda la parte religiosa. Ellos tenían lo más grueso de la educación. Ellos tenían la herencia de la educación griega. Entonces, claro, la educación griega, la época esa época de brillantez, la época de los filósofos, pasa a la época de los romanos. Ellos mantienen todo esto que se heredó de los grandes escritores antiguos. Ellos mantienen esa línea. Cuando llega la época de las monarquías, de los reinos, la educación, no recuerdo con exactitud, lástima que no leí un poquitito, pero tengo todos esos estudios. Cuando llega la época de las monarquías, creo que fue en Francia, donde más o menos empezó un rey por allí a crear como una especie de escuela pues en casa, digámoslo así. Llegó un religioso de Inglaterra a enseñar a las personas que estaban en el palacio y le enseñaban, era pues mediante cátedra. El caso es que la parte religiosa también hereda toda la parte de educación. Poco a poco empieza, en la medida que van pasando los años, el trivium y el quadrivium. ¿Alguna vez había escuchado esas frases, esas palabras? Esa era la forma como anteriormente enseñaban. Antes de que existiera la educación obligatoria como la conocemos actualmente.
la educación clásica. La educación clásica era mediante el trivium y el quadrivium. Las siete leyes liberales, creo que era que le llamaban. Eran 7 materias, por decirlo de alguna manera, pero cada materia era un compendio que se estudiaba astronomía y música y artes y ciencias. Y era un compendio grandísimo donde se enseñaba todo lo grueso. Hoy en día no, hoy en día la educación la tenemos así de a poquitos, porque lo importante es dividir el conocimiento para que uno no aprenda nada. Entonces sale un muchachito del colegio y uno le pregunta, bueno, ¿qué aprendió acerca de tal cosa? No sé, eso no sé para qué me lo enseñaron, dicen los niños. Hoy en día, ¿no? Hoy en día está gravísima la educación. Eso es un problema que no puede tapar el sol con un dedo, ¿cierto? Ahora, acaba entonces la época del Imperio Romano, sigue la época del feudalismo o la época, digamos que la Edad Media, pero llega un momento donde hay un corte también y empieza la época de los estados modernos. Llegó un momento donde empezaron a crearse los estados modernos. Por allá un tipo antes, entre el año 900 y 1000 y algo, intentaron el Imperio Carolingio. ¿Alguna vez recuerdan esa palabra? El hombre llegó y dijo, no voy a revivir el Imperio Romano, venga para acá, el sumo pontífice, hágame el favor, bendígame aquí porque voy a agarrar estos terrenos y vamos a resucitar el Imperio Romano. ¿Qué cuento? No pudo hacer nada. El caso es que empieza a hacerse una nueva división geopolítica de la tierra, del mundo, y empiezan a crearse los estados modernos. Después de la época de la conquista, año 1500 ya en adelante, ¿cierto? ¿En qué año fue la conquista? ¿En qué año llegó Cristóbal Colón acá? 1490. 1400. Bueno, aquí un paréntesis, qué pena, yo voy a hacer un paréntesis porque como estamos hablando de geopolítica ya para terminar esta parte introductoria, Cristóbal Colón no viajó con criminales, qué pena con ustedes, pero es que Cristóbal Colón era judío, él viajó fue con judíos para estas tierras. Bueno, cierro paréntesis. Arranca entonces la etapa de la monarquía. Entonces, el brazo eclesiástico de Roma, que no se llamaba Vaticano en años anteriores a 1929, el brazo eclesiástico de Roma fue respetado. Tomó mucha fuerza el sector de los estados pontificios, así se llamaba antes. Antes de que existiera el Estado Vaticano, que fue fundado en 1929, antes de eso existió los estados pontificios en la misma región donde está ahorita asentado la Ciudad del Vaticano. Estamos hablando del año, desde el año, no me acuerdo si 700 algo o 900 algo, creo que 700 algo, hasta el año 1928 duraron los estados pontificios, conocidos como los estados pontificios. Año 1929 se crea el Estado Vaticano hasta nuestros días. Pero siempre se respetó ese sector, esa región conocida como los estados pontificios, donde estaban ubicados la mayoría de los más duros de los obispos, del obispado, de esa arquidiócesis que quedaba ahí, ese sector que quedó ahí, siempre fue respetado. Lo respetaron los bárbaros, lo respetaron las monarquías, lo respetaron los estados modernos hasta nuestros días. Adivinen por qué. ¿Por qué? El brazo no es Roma. Yo una vez voy a matar aquí a uno de los... ¿Cómo es que se dice esta palabra? Bueno, voy a acabar aquí con un mito. No, el Papa no es el emperador. No vayan a malinterpretarme. El Papa no es el emperador. Estamos hablando aquí de una institución, ¿no? Pero no, el Papa no es el emperador, para nada. No, sobrevivió el cuerno pequeño, eso es otra cosa. Sobrevivió el brazo eclesiástico del Imperio Romano hasta nuestros días. Pero curiosamente, curiosamente, el Imperio Romano la transición, vio caer la caída del Imperio Romano. El brazo eclesiástico ve también caer o la transición de la Edad Media, de la época del feudalismo, dos, y el surgimiento de lo que hoy en día conocemos como los estados modernos. 3. Ha visto tres sistemas de gobierno diferentes. El brazo eclesiástico de Roma ha visto 3 sistemas de gobierno diferentes. El imperio, el feudalismo y los estados modernos. Siempre se ha respetado
el brazo eclesiástico que ha heredado el derecho que hoy en día conocemos, adivinen de dónde viene. Lo que hoy en día conocemos como la educación, adivinen de dónde viene. Lo que hoy en día conocemos como la gran religión del mundo, adivinen de dónde viene. Siempre se ha respetado. ¿Por qué razón? Porque ellos tienen los derechos de autor. ¿Sí? Hasta el sol de hoy. Le quedo debiendo, Fabi, de pronto se lo voy a mencionar después. Yo tengo el documento. Hay un documento aquí en Colombia, me imagino que para todos los países. Hasta el sol de hoy, por lo menos este país tiene que desembolsillar una suma de dinero que no está escrito a la corona. A la corona de ellos. No, estamos hablando del brazo eclesiástico de Roma. A la corona. Tienen que desembolsillar siempre como una especie de impuesto, digamos. Cuando vinieron los estados, vinieron los reyes católicos, ¿por qué los reyes católicos pudieron venir aquí y conquistar? ¿Bajo el permiso de quién? Bajo el permiso del brazo eclesiástico. Porque por bula papal, aquí yo me voy a meter en camisa de 11 varas, por bula papal, el brazo eclesiástico de Roma es dueño de la tierra, toda. De toda. Estamos hablando, no recuerdo el año, lo quedo debiendo, al año 1000 algo. Una bula papal, hay 3 bulas papales importantísimas. Ellos son dueños de la tierra, pero ellos también son dueños de las almas. Detrás de los estados modernos, entonces adivinen, sí, ahora voy a decir algo importantísimo que no todo el mundo sabe. Estoy llegando aquí a algo importante porque necesitamos entender esto para llegar a entender lo que va a suceder al final de los tiempos. Estamos a poco tiempo de que suceda. El mundo no se va a acabar. De una vez también voy a matar con ese mito. El mundo no se va a acabar, lo siento. Para todos los apocaliptos que están tratando de decir que el 2012, que los mayas dijeron que no sé qué, que el mundo acá. El mundo no se va a acabar. Estamos entrando a una etapa de transición. Eso sí. ¿Cuál es la transición? ¿Por qué? ¿Qué viene? Eso quiere decir que si el brazo eclesiástico vio la caída de Roma, la caída del feudalismo y todo esto, y entramos a la etapa moderna, quiere decir que estamos a punto de ver la caída de la etapa moderna y estamos entrando ahora a otra etapa. Estamos entrando a la etapa del reseteo. ¿Sí han escuchado? Eso ya no es cosa... Y gracias a Dios, hace algunos meses yo era considerado conspiranoico. Yo decía, Dios mío, yo me he metido en unas cosas tan locas. Desde el año 2012 uno escuchando cosas raras y diciendo, como no, esto va a suceder así, no sé qué, puede suceder esto, aquello. Estos conspiranoicos que creen que es que el mundo entero está en contra de ellos. Gracias a Dios no estaba loco. No estábamos locos. El reseteo ya es algo oficial, ¿sí o no? Aquí no hay que... El año pasado, Fabi, cuando hablamos del año pasado, lástima que esos videos no nos quedaron ahí para la posteridad. Pero yo tengo un video grabado que no lo subí nunca. No están subidos, bueno, no importa. Pero el año pasado, a lo bien que yo tenía un poquito de temor. Sí, pero estamos diciendo cosas gruesas, ¿qué tal que no? Gracias a Dios que es que ha pasado como dijimos. Aquí vamos. Sí ha sucedido. Lástima que no lo tenemos todavía ahí en el canal para ir verificando que muchas cosas que dijimos no estaban tan desquiciadas, no estaban tan locas. El caso es que sí, nos acercamos a un nuevo sistema de gobierno. Sí. Van a caer en la forma como nosotros hoy en día vemos los diversos... ¿Ustedes creen que todo el alboroto político que hay, no solamente aquí en Colombia, precisamente en este momento, que está sucediendo en varios países del mundo, es casualidad? No es casualidad. No está sucediendo por casualidad. Eso se llama política de choque. No voy a hablar de eso. Tiene que haber un choque porque después viene el cambio. Eso es algo que ya está probado. Esos son puros temas políticos ahí. El caso es que sucede por algo, es necesario que haya un desagrado en la sociedad porque tiene que haber un cambio grandísimo. Pueden entrar a la página del Foro Económico Mundial, ahí van a encontrar los cambios tan impresionantes que van a venir para el mundo. Nos acercamos a la etapa donde vamos a ver un cambio grande. La Agenda 2030. Bueno, aparte de todo le han llamado la Agenda 2030. Yo sí recuerdo cuando veía los videitos de las personas diciendo al compadre allí, el mandatario del vecino país, diciendo,
Agenda 2030, para allá vamos, no sé qué. Y yo decía, este señor, ¿qué está diciendo? Yo empecé a buscar qué es eso de la Agenda 2030, ¿no? Que se reunieron allá en Río de Janeiro, en Brasil y no sé qué y tal. Y dice, ¿esta gente está pero loca o qué? Ah, la Agenda 2030, de razón. Es una transición que han colocado una fecha hasta 2030. Estamos en 2000, ¿qué? 2020. 2021. Pero casualmente, les voy a dar un dato que no todo el mundo sabe tampoco. Casualmente, hay un año que el judaísmo, hay una fecha que el judaísmo ha tratado de mantener como la fecha desde la creación del mundo hasta nuestros días. Estamos en el año, de acuerdo al judaísmo, en el año, ¿cómo es? 5.900. No, 5.600, 700, según el 5.000 judaísmo según el ortodoxo. judaísmo ortodoxo, 5.791. Entramos ahorita, 5.790 creo que es, ¿no? Si no estoy mal, perdón por si algún judío lo ve, pero creo que este año entraría el año 5.791. Bueno, de acuerdo al judaísmo caraíta, bueno, no solamente eso, yo mismo, lo siento, pero yo mismo verifiqué por mis propios medios por qué ellos tenían ese conteo de esa manera. Ellos tienen un conteo diferente respecto a la entrada del pueblo de Israel a Egipto y hay un desfase de 210 años. De acuerdo entonces al judaísmo caraíta, deberíamos estar en el año 5.991, entrando al 5.991. ¿Casualidad? No sé. ¿Qué significa eso? Que estamos a punto de entrar al último milenio. Casualidad, no sé. Pasarán un par de años y nos daremos cuenta si estamos locos, si tú y yo estamos locos, Lucas, o no. Pero vamos a ver si estamos a punto de ver esta transición fuerte. Estamos escuchando acerca de la transición hacia el último gobierno. Entonces, me adelanto. La bestia de la que habla Apocalipsis no es una caricatura, no es un dragón, es un sistema político, económico, religioso que se avecina. Un cambio importante, porque se acerca la venida de nuestro Mesías y el reinado milenial. Y termino leyendo el siguiente texto para la siguiente sección, que sería Mateo capítulo 24. Y ahora sí, mirando esto, porque me impactó esa entrada. Porque la entrada sería, entonces estamos diciendo que el cuerno pequeño está a punto de ver la caída del tercer cuerno antes de entrar al último sistema. Y ahora el por qué estamos de este lugar y por qué este lugar. Terminaría con ese texto. Y es, entonces, dice el texto, voy a leer Mateo 24 del 15 en adelante. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran persecución, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguno sería salvo. Mas por causa de los escogidos, lo que estábamos hablando de los escogidos, Israel, aquellos días serán acortados. Bendito eres tú, Señor, Dios eterno, Rey de gloria. Gracias, Señor, por habernos permitido llegar hasta este momento, Rey. Te pido que seas tú hablando en nuestro corazón. Toda palabra, Rey, que no provenga de ti sea echada por tierra y que no dé fruto, papá. Pero si tus palabras son tus palabras, Señor, te pido que den fruto no para nosotros, sino para dar a otros. Padre, somos los más vil y menospreciados, Señor, y tú levantas para avergonzar a los sabios. Y te pido que abran nuestros ojos espirituales para ver las maravillas de tu palabra. Queremos obedecerte y queremos volver nuevamente a aquello lo cual nuestros antepasados se desviaron. Queremos volver a tus palabras a través de tu Hijo Jesucristo, a través de Yeshua. Glorioso seas tú, Adonai, por tu misericordia eterna, en el nombre de aquel que reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y amén.